Débora era una mujer extraordinaria en una época en la que las voces femeninas rara vez eran escuchadas. Sentada bajo una palmera entre Ramá y Betel, en Efraín, su presencia emanaba autoridad y sabiduría. Todos en la región conocían a Débora como una jueza justa y una profetisa guiada por la mano de Dios. Pero, ¿qué hacía a esta mujer tan especial? ¿Qué papel jugó para cambiar el rumbo de toda una nación? Prepárate para conocer la historia de una líder que inspiró a su pueblo a enfrentar lo imposible. Pero para entender la grandeza de la misión de Débora, es necesario retroceder un poco en el tiempo, a una época en la que la nación de Israel estaba sumida en un ciclo constante de crisis y desesperanza. Israel había pasado por un periodo de crecimiento y prosperidad, pero los vientos de la desobediencia comenzaron a soplar con fuerza. El pueblo se alejaba de Dios y adoraba ídolos, ignorando las enseñanzas que se les habían transmitido. Cada generación parecía más distante de la fe que alguna vez los había unido. Este era el escenario durante la época de los jueces, una fase turbulenta en la que Israel no tenía un rey o gobernante centralizado. Por el contrario, el pueblo era gobernado por jueces, líderes elegidos por Dios para guiar al pueblo, restaurar el orden y traer justicia. Sin embargo, cada juez era una figura temporal y con frecuencia el pueblo volvía a desviarse del camino de Dios poco después de la muerte de cada uno de ellos. Era una época de inestabilidad, con el pueblo de Israel siendo constantemente oprimido por enemigos poderosos. Mientras el ciclo de desobediencia se repetía, el pueblo clamaba por ayuda, pero las respuestas parecían distantes. No había líderes lo suficientemente fuertes como para desafiar a los opresores o guiar al pueblo hacia una paz duradera. En este vacío, cuando muchos dudaban de que un cambio fuera posible, Débora emergió. En un mundo dominado por hombres, el ascenso de Débora como jueza y profetisa fue una sorpresa. Ella no era solo una mujer en una sociedad patriarcal. Ella era la elección de Dios para liderar y restaurar la justicia. Y fue exactamente bajo su liderazgo que Israel comenzaría a ver la intervención divina de una manera sorprendente. Pero para esto, la nación tendría que unirse y confiar en la dirección de una mujer que creía firmemente que con Dios lo imposible podría hacerse realidad. Con la urgente necesidad de un líder y el pueblo buscando respuestas, Débora no se limitaba a ser solo una jueza. Ella escuchaba la voz de Dios. Dios eligió a Débora para una misión que requería más que sabiduría y justicia. Era una misión de fe inquebrantable. Su conexión con el Señor era profunda, y esa conexión sería la clave para guiar a Israel a un nuevo comienzo. Sin embargo, la tarea que Dios le encomendó no sería fácil. Sentada bajo la palmera de Débora, el lugar donde resolvía disputas y ofrecía consejos, el pueblo se reunía a diario para buscar justicia. Allí, ella se convirtió en un símbolo de esperanza y sabiduría, y muchos viajaban largas distancias para recibir su orientación. Pero en su corazón, Débora sabía que algo más grande estaba por venir. Sentía en su alma el peso de un llamado divino. Dios quería usar su vida para algo más grandioso que simplemente resolver disputas cotidianas. Fue entonces que en un día común, mientras ella estaba en su posición de jueza, Dios habló con Débora de una manera clara e indiscutible. La llamó para entregar un mensaje a Barak, un comandante militar israelita de la tribu de Neftalí. Dios le dijo: «Ve, reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, porque entregaré a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, en tus manos». Esta palabra de Dios fue como un rayo, un llamado a la acción que requería valentía. Sísara, comandante del ejército de Jabín, era temido por su fuerza militar y su poderosa flota de 900 carros de hierro, algo que los israelitas ni siquiera podían soñar en enfrentar con sus fuerzas limitadas. Pero Débora, sin dudar, sabía que con Dios nada es imposible. Sintió la certeza divina de que este era el momento en que Israel sería liberado de su opresión. Sin perder tiempo, Débora buscó a Barak y le entregó el mensaje de Dios. La mirada de Barak reflejaba a un hombre en conflicto. Sabía lo que esto significaba:
una batalla contra un enemigo invencible. Y en medio de su duda y temor, hizo una audaz solicitud. «Si tú vienes conmigo, iré», dijo, «pero si tú no vienes, no iré». Barak sabía que su misión sería imposible sin la presencia y el liderazgo espiritual de Débora. Entendía que el verdadero poder no estaba en los hombres ni en los ejércitos, sino en la dirección de Dios. Y fue esa solicitud de confianza lo que hizo que Débora no dudara. Ella sabía que la victoria no vendría por medios humanos, sino por la fuerza de Dios, y estaba dispuesta a ser la guía para este viaje. «Seguramente iré contigo», respondió Débora, con una fe que se reflejaba en cada palabra. «Pero ten en cuenta que la gloria de esta victoria no será tuya, sino de una mujer». El significado de sus palabras se revelaría en las horas que estaban por venir, cuando el plan de Dios se desarrollara de maneras inimaginables. Con la decisión tomada y la confianza establecida, Débora y Barak estaban listos para enfrentar la gran batalla. La opresión que el pueblo de Israel vivía bajo el gobierno de Jabín, rey de Canaán, y su temido comandante Sísara era inmensa. Jabín gobernaba con mano de hierro, y su ejército era una fuerza casi invencible, compuesto por carros de hierro, una tecnología avanzada para la época. Esos carros eran pesados y poderosos, y los israelitas que no poseían carros de hierro los veían como una amenaza terrible. No había forma de luchar contra esta fuerza arrolladora sin la intervención de Dios. Durante 20 años, el pueblo de Israel fue oprimido por Jabín, y Sísara con su ejército de 900 carros de hierro sembraba el miedo y la destrucción por donde pasaba. Las ciudades israelitas estaban a merced de constantes ataques, y los hombres de Israel ni siquiera podían levantar una espada sin temer la derrota. Muchos estaban perdidos en la desesperanza, creyendo que nunca serían libres nuevamente. El poder del ejército de Jabín era arrollador, y su presencia en los campos de batalla imponía una sensación de impotencia entre los israelitas. Pero el sufrimiento del pueblo no pasaba desapercibido para Dios. En medio del dolor y la humillación, Israel clamaba por ayuda, y fue este clamor lo que sacó a la luz la necesidad de un líder como Débora. Sin embargo, la libertad no llegaría fácilmente. Para derrotar a Sísara, el ejército de Jabín y sus carros de hierro, sería necesario más que coraje y fuerza humana. Sería necesario un milagro. Fue en este escenario de desesperación y opresión que Dios levantó a Débora. Como mujer que ya había demostrado su fidelidad a Él, fue llamada para ser la portavoz de la liberación. Con una fe inquebrantable de que Dios actuaría, no dudó en dar el siguiente paso, convocando a Barak para liderar el ejército israelita. Pero el escenario parecía tan sombrío que muchos, como Barak, sentían el peso de una misión casi imposible. ¿Cómo podrían 10,000 hombres enfrentarse a un ejército tan poderoso? Pero como Débora sabía, la fuerza del ejército de Jabín no estaba en sus carros de hierro, sino en su dominio sobre el pueblo. Para la victoria era necesaria una intervención divina. Débora sabía que su misión no era simplemente una batalla física, sino una lucha espiritual por la fe del pueblo. Estaba lista para obedecer a Dios y confiar en que Él actuaría, sin importar las circunstancias externas. Era una batalla donde la confianza en Dios se convertiría en la clave para la victoria. El momento de actuar se acercaba. Débora, sabiendo que el plan de Dios estaba en marcha, buscó a Barak. Ella buscó a Barak, el comandante de la tribu de Neftalí, pero también sabía que, sin la confianza de Dios, ninguna fuerza podría prevalecer. El momento de la convocatoria era crucial, y el corazón de Barak se preguntaba, ¿sería posible vencer a un enemigo tan poderoso? ¿Cómo seguir adelante cuando todo parecía perdido? La convocatoria para la batalla estaba a punto de ocurrir, pero con ella surgirían dudas y desafíos. No podía fallar. El futuro de Israel estaba en juego. El pueblo de Israel estaba al borde de la desesperanza, y la opresión de Sísara parecía indestructible. Sin embargo, las palabras de Débora eran diferentes. Traían consigo una autoridad serena y una confianza que era imposible de ignorar.
Cuando llegó hasta él, sabía que la decisión no sería fácil, pero también sabía que era una oportunidad que Israel no podía desperdiciar. «De parte de Dios vengo a ti», dijo Débora, con firmeza en su voz. «Él ordenó que reunieras a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y fueras hasta el monte Tabor, para que yo pueda entregar a Sísara en tus manos». Barak, aunque un líder respetado, sintió el peso de la responsabilidad. No se trataba solo de una batalla militar, sino de la posibilidad de perder toda la nación ante la tiranía de Jabín. El ejército de Sísara, con sus carros de hierro, parecía invencible, y él sabía que no podía ir solo. «Iré, pero solo si tú vas conmigo», respondió Barak, con los ojos reflejando el temor que sentía ante la gran tarea. «Si tú no vas, no iré». Las palabras de Barak estaban llenas de una solicitud de confianza. Sabía que el poder de Israel no estaba en sus ejércitos, sino en la presencia de Dios y, más importante aún, en la guía que Débora ofrecía. La confianza que él depositaba en ella no era solo una cuestión de habilidad o autoridad, sino de fe. Débora, con su fe inquebrantable y su espíritu obediente, respondió sin dudar: «Ciertamente iré contigo, pero sabe que la gloria de esta victoria no será tuya, será de una mujer». Estas palabras de Débora, aunque impregnadas de fe, contenían una profecía aún no revelada. La victoria de Israel sobre Sísara se concretaría de una manera que nadie podría prever. Barak, aún con una mezcla de inseguridad y confianza, aceptó el consejo de Débora. Sabía que la victoria no dependería de su fuerza, sino de la intervención divina. Juntos comenzarían a reunir a los hombres para la batalla, aunque el destino de Israel estaba lejos de ser seguro. El momento estaba llegando, y la confianza de Débora y Barak comenzaba a reflejarse al reunir a las tribus de Neftalí y Zabulón. Pero antes de ir al campo de batalla, un último mensaje de esperanza y dirección debía ser dado. Débora no solo guiaba a las tropas, también profetizaba la forma en que Dios traería la victoria. En sus palabras estaba la certeza de que la batalla no sería ganada por los hombres, sino por la mano de Dios. Reunidos alrededor de Débora, los soldados y líderes de las tribus la miraban con expectativa. Con una mirada firme, pero serena, se levantó y como profetisa declaró: «Escuchen todos, Dios ya ha hablado y Él nos dará la victoria. El Señor entregará a Sísara en nuestras manos. Pero sepan esto, la gloria de esta victoria no será para ti, Barak, será dada a una mujer». Esas palabras resonaron con fuerza, pero al mismo tiempo llevaban un misterio. ¿Cómo podría una mujer ser la responsable de derrotar al comandante del ejército enemigo, Sísara? Eso parecía inconcebible, pero el hecho de que Débora, una mujer, fuera la líder de la misión ya desafiaba las normas de la época, y su profecía revelaba que Dios tenía planes más allá de la comprensión humana. Barak, aunque dudoso al principio, ahora comprendía el peso de la responsabilidad. No estaba siendo llamado a una victoria individual, sino a ser un instrumento en las manos de Dios. La profecía de Débora convertía esa misión en algo divino y no podía dejar de confiar en lo que Dios estaba a punto de hacer. La profecía de Débora fue un recordatorio de que la batalla no solo era militar, sino espiritual. No se trataba de la fuerza humana o de la estrategia, sino de la intervención divina. La victoria sería de Dios, y al confiar en Él, el pueblo de Israel se preparaba para lo que parecía una misión imposible. Con la palabra de Débora como guía, las tropas se alinearon y se prepararon para el desafío que se avecinaba. El corazón de Barak estaba fortalecido, no por la confianza en sus hombres o en sus armas, sino por la certeza de que Dios estaba con ellos, guiando cada paso. Ahora, con la palabra de Débora en sus corazones y la confianza en el Señor como su mayor fuerza, los israelitas estaban listos para enfrentar al enemigo. Pero el campo de batalla no sería fácil, y la fuerza del ejército de Sísara aún pesaba sobre ellos. El ejército de Sísara, con sus 900 carros de hierro, era imbatible a los ojos humanos. Pero la fe de Débora y de Barak era más fuerte que cualquier ejército enemigo.
Sabían que la victoria no vendría por la fuerza de las armas, sino por la intervención divina. La batalla no solo sería física, sino espiritual. Débora y Barak estaban reunidos bajo la palma, con los líderes de las tribus a su alrededor, discutiendo los últimos detalles de la estrategia. El terreno elegido para la batalla era el Valle de Quizón, una región conocida por sus colinas y por la facilidad con la que un ejército podía desorientarse. Pero había algo más: el tiempo. La tormenta que se estaba formando no era solo un fenómeno natural, era parte del plan de Dios. Débora miró al horizonte, donde las nubes oscuras comenzaban a formarse. Sabía que el Señor se estaba preparando para actuar. El Señor nos dará la victoria, pero su camino será diferente a todo lo que imaginamos, dijo ella con una confianza inquebrantable. Barak, ve ahora con tus hombres al monte Tabor y espera mi orden. Cuando el Señor actúe, la victoria será nuestra. Barak no dudó. Con su corazón lleno de fe, ordenó que los soldados se prepararan. El brillo de esperanza en los ojos de los hombres era palpable. Sabían que el futuro de Israel dependía de esa batalla, pero también sabían que estaban en las manos de Dios. Cuando el ejército de Sísara llegó al valle de Quizón, con sus carros de hierro relucientes, parecía que nada podría detenerlos. El comandante Sísara, confiado en su fuerza, no imaginaba que la tormenta que comenzaba a caer podría cambiarlo todo. El cielo se oscureció aún más, y la lluvia comenzó a caer, pesada e incesante. Fue entonces cuando Dios actuó. La tierra, que antes estaba seca y firme, se convirtió en un pantano de barro. Los carros de hierro de Sísara, que habían sido su mayor fuerza, quedaron atrapados en el barro, incapaces de moverse. La ventaja del enemigo, que parecía insuperable, se deshizo ante la intervención divina. Que se habían ocultado en las montañas y colinas, descendieron rápidamente al campo de batalla. Bajo el liderazgo de Barak y con la fuerza espiritual de Débora, comenzaron a derrotar al ejército de Sísara, que ahora estaba desorientado y sin sus carros de hierro. La batalla se intensificó, y el enemigo, sin fuerzas, fue totalmente derrotado. Sísera, al ver la derrota inminente, huyó a toda prisa, dejando a sus hombres atrás. Encontró refugio en la tienda de Jael, una mujer keneíta. Pero la historia no terminaría allí. Jael, con una sorprendente valentía y astucia divina, sería la clave para el cumplimiento de la profecía de Débora. Ella tenía un papel crucial que desempeñar en la conclusión de la batalla contra el comandante enemigo. Al ver al comandante cansado y afligido, Jael reconoció que ese hombre era el responsable de la opresión del pueblo de Israel. Su corazón, siempre orientado hacia la causa de Dios, se llenó de valentía, y una convicción divina invadió su mente. Sabía que ese momento era la oportunidad para cumplir la profecía de Débora. Sísera será entregado en manos de una mujer. Con una sonrisa acogedora, Jael invitó a Sísera a entrar en su tienda. «Entra, señor mío», dijo ella suavemente. «No tengas miedo, puedes descansar aquí». Sísera, desconcertado, aceptó la invitación. Estaba exhausto, con el cuerpo adolorido y la mente aún aturdida por la derrota. «Dame agua, por favor», pidió, él esperando encontrar algo de alivio. Pero Jael, astuta, le ofreció leche. Él aceptó sin dudar, confiando en su debilidad y agotamiento. Después de beber, Sísera se acostó sobre un colchón, su cuerpo ahora pesado por la fatiga. Le pidió a Jael que lo guardara y lo escondiera, pues creía que los israelitas no lo encontrarían allí. «Si alguien viene en tu búsqueda», ordenó él, «di que no lo he visto». Jael sonrió de nuevo, pero no estaba distraída. Sabía lo que debía hacer. Cuando el comandante se durmió profundamente, con el cansancio dominando su mente, Jael tomó una estaca de tienda y un martillo. Con un corazón firme, se acercó a Sísera, que estaba completamente inconsciente. En un movimiento rápido y preciso, clavó la estaca en su sien, matándolo instantáneamente. El sonido del martillo golpeando la estaca resonó en la quietud de la tienda, pero Jael sabía que su acto no sería en vano. La profecía de Débora se había cumplido. Sísera, el comandante del ejército enemigo,
no escaparía de su castigo. No moriría a manos de un guerrero, sino a manos de una mujer que tuvo el coraje de actuar bajo la dirección de Dios. Jael no solo cumplió la profecía, sino que también dio al pueblo de Israel una confirmación clara de que, por más fuerte que fuera el ejército enemigo, Dios tenía el poder de usar a cualquier persona, en cualquier circunstancia, para cumplir sus propósitos. El campo de batalla estaba silencioso ahora, pero el eco de la victoria de Israel resonaba por toda la tierra. La tensión que había marcado los años de opresión dio paso a una sensación de libertad incomparable. El pueblo de Israel, exhausto pero jubiloso, se reunía para celebrar. El comandante Baraque, con la espada aún en las manos, miró a Débora, que estaba a su lado, y una sonrisa de gratitud iluminó su rostro. La victoria no era solo del ejército, era de todo el pueblo de Israel, liberado por la mano poderosa de Dios. Con el corazón rebosante de alegría y reverencia, Débora se levantó y comenzó a cantar. El cántico de Débora, registrado en Jueces 5, era más que una simple canción. Era un grito de alabanza a Dios, una expresión de gratitud por su intervención milagrosa. Cada palabra parecía resonar con la grandeza de lo vivido. Entonces, cantaré al Señor, con alegría exaltaré al Señor, el Dios de Israel. Cuando los príncipes de Israel tomaron el liderazgo, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, alaben al Señor. La voz de Débora resonaba firme y llena de autoridad, haciendo eco por todo el campamento. Los hombres y mujeres de Israel, que se habían reunido a su alrededor, comenzaron a cantar juntos, sus voces uniéndose como un solo pueblo, un solo corazón. Juntos celebraban la victoria no solo sobre Sísera, sino sobre la opresión y la injusticia. El cántico continuaba, detallando la intervención divina en cada aspecto de la batalla. Débora alababa al Señor por la lluvia torrencial, que hizo que los carros de hierro de Sísera quedaran atascados en el barro, permitiendo que los israelitas derrotaran a un ejército mucho mayor. También cantaba sobre las tribus que se levantaron y las que se ausentaron, destacando la importancia de la unidad del pueblo de Dios. De los montes descendieron los ángeles, y la lluvia del cielo hizo justicia. Con la fuerza de Dios derrotamos a los enemigos. Con la fuerza de Dios fuimos liberados. Baraque, ahora al lado de Débora, también se levantó y con una voz firme se unió al cántico. Cantaban como testimonio de que, aunque la batalla fue difícil, Dios había dado la victoria. La libertad de Israel había sido garantizada por Él, y nadie podría cuestionar más el poder del Señor. Que se levanten las líderes de la tierra, y que todas las tribus alaben al Señor, pues la victoria no vino por la espada, sino por la mano poderosa de Dios. El cántico de Débora se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para el pueblo de Israel. No solo era un testimonio de la victoria ese día, sino un mensaje de que, independientemente de los desafíos, el Señor estaba con ellos. Débora, con su sabiduría, valentía y liderazgo, era una verdadera representante de la fe inquebrantable en Dios, y su música resonaría por generaciones. El cántico también hablaba del futuro, la importancia de la obediencia a Dios y de confiar en su dirección. Era un recordatorio de que, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, la mano de Dios estaba presente para guiar y dar victoria. Al final del cántico, el pueblo de Israel estaba en éxtasis. Las lágrimas de alegría corrían por el rostro de muchos, mientras las voces se unían en un coro de gratitud. Lo que parecía ser el fin de un período de sufrimiento era, en realidad, el comienzo de una nueva era para Israel, una era de paz y restauración, donde el pueblo viviría en libertad y prosperidad. La victoria de Israel bajo el liderazgo de Débora no fue solo una victoria militar, fue una transformación para la nación. Durante los 40 años que siguieron, el nombre de Débora fue reverenciado no solo como una líder militar, sino como una profetisa que trajo estabilidad y renovación espiritual a la nación. Israel experimentó un período de paz, pero esta paz no se conquistó solo a través de batallas.
Fue la obra de un pueblo que ahora volvía nuevamente a Dios. Débora no era solo una líder temporal o una figura de guerra. Ella se convirtió en un referente para todas las generaciones siguientes, un símbolo de justicia, sabiduría y coraje. El impacto de su liderazgo no fue efímero. Ayudó a establecer una base sólida para Israel, guiándolos de regreso a los caminos de Dios e incentivando la obediencia a su palabra. Lo que realmente marcaba la influencia de Débora era su habilidad para unir al pueblo de Dios. Ella no solo los condujo en la batalla, sino que también les recordó la importancia de la unidad, la fe y el compromiso con los principios divinos. Su liderazgo trascendía la fuerza militar. Ella trajo al pueblo de Israel una renovación espiritual. Bajo su mando, el pueblo sabía que la victoria no dependía solo de las fuerzas humanas, sino de la alianza con Dios, el único que podría garantizar la verdadera paz y prosperidad. Durante los años de paz que siguieron a la derrota de Sísara, Débora continuó siendo una líder espiritual. Ella seguía sentándose bajo la palmera entre Ramá y Betel, donde los israelitas venían hasta ella para buscar orientación. Era allí donde se resolvían las cuestiones más complejas y el pueblo encontraba la sabiduría de Dios. Las palabras de Débora eran como oráculos provenientes directamente del Señor, y nadie se atrevía a cuestionarlas. Ella tenía la capacidad única de discernir la voluntad de Dios, y eso la hacía indispensable para la nación. Sus consejos no se limitaban a las cuestiones civiles, sino que se extendían a la vida cotidiana y a la moral del pueblo. Ella les enseñaba a vivir conforme a la ley de Dios, a amarse unos a otros y a confiar en Él en todas las situaciones. Débora no solo juzgaba los casos, sino que también educaba al pueblo en la verdadera adoración a Dios, instándolos a no apartarse de su palabra. Con el tiempo, la nación de Israel prosperó bajo este liderazgo sabio. Las tribus se unieron y las divisiones que antes habían debilitado al pueblo fueron superadas. Era claro para todos que, bajo el reinado de Débora, la nación estaba más fuerte espiritualmente y socialmente. El liderazgo de Débora se convertiría en un modelo para las generaciones futuras. Pero la verdadera fuerza de Débora no estaba en su cargo, ni en su autoridad política. Su fuerza provenía de su fe inquebrantable en Dios. Ella sabía que su sabiduría no provenía de sí misma, sino que era un regalo de Dios, y fue por eso que el Señor la usó para transformar la nación de Israel. Ella estaba dispuesta a ser la sierva de Dios, no solo en tiempos de batalla, sino también en los momentos de paz, cuando su voz guiaba al pueblo lejos de la idolatría y otros errores espirituales. Los 40 años de paz no fueron un tiempo de estancamiento, sino de crecimiento y de afirmación de la alianza de Israel con Dios. El pueblo ahora sabía que la verdadera paz provenía de la relación con el Señor, y esto fue enseñado y reforzado por Débora. Su liderazgo fue vital para que Israel entendiera que, sin la presencia de Dios, la paz no podría ser mantenida. Con la muerte de Débora, la nación lamentó la pérdida de una líder tan rara y fundamental para la historia de Israel, pero su influencia nunca desapareció. Las enseñanzas de Débora vivirían por generaciones, y su coraje, fe y sabiduría serían recordados como parte de la fundación de una nación que, aunque enfrentara adversidades a lo largo del tiempo, siempre volvería a las lecciones que Débora enseñó. Aunque Débora se fue, su obra continuó resonando. El impacto de su liderazgo en Israel no fue solo para un tiempo o una generación. El mensaje de su vida resuena hasta el día de hoy, recordándonos que el verdadero liderazgo viene de Dios y que la fe, el coraje y la sabiduría pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. El legado de Débora permanece y la historia de su vida sigue inspirando a líderes de todas las generaciones.